¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles un gran slasher que es una versión un poco más inteligente que lo que vimos últimamente en Scream, porque tiene ese toque de humor negro, pero a la vez hace como una hermosa crítica a todo lo que se vivió con el confinamiento del COVID, con una gran vuelta de tuerca, porque la película en sí es el típico cliché del género, pero el contexto y las sutiles cositas pandémicas que el director elige introducir en su historia son excepcionales. Que más allá de que sea una película súper entretenida, pochoclera y seguramente para muchos como yo disfrutable, tiene un poco de reflexión no tácita porque te deja pensando en lo ridículo de ciertas cosas o situaciones que vivimos justificadas obviamente por el miedo, pero que algunas fueron bastante extremas. Y eso como sociedad siento que nos debemos como una gran autocrítica, más allá a aquellos que les faltó un poco de sensibilidad o empatía por la situación que vivimos, como también la locura paranoica y separatista de otros que a veces excedía completamente el sentido común. O sea, acá si pasabas un perro 3 cuadras lejos de tu casa te consideraban lo peor de la humanidad, y ni hablar de si te veían con el tapaboca mal puesto, eras como un asesino que repartía COVID por el barrio. Claramente el miedo y el instinto de supervivencia saca lo peor de la gente, y eso en esta película está perfectamente retratado, y además dura 1 hora 20, lo cual para mí hace que sea una película ideal. Pero antes de seguir contándole más sobre esta película, tengo que hacer el aviso correspondiente para aquellos que cayeron acá de casualidad y nunca vieron una recomendación mía, que suelo dividir el video en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con spoilers. Así que déjenme contarles de qué trata Sick. Película estadounidense de terror slasher que se estrenó en el Festival de Toronto en septiembre del 2022 y que el pasado 13 de enero del 2023 fue estrenada en la plataforma norteamericana Peacock, por lo que ya anda dando vueltas para ver online en algunas páginas o descargarla si quieren por torrent. Está escrita por Kevin Williamson y Kathleen Crabb, y hay que destacar que Williamson es el mismo guionista de la Scream original del 96 como de la infravalorada y excelente serie The Following. Pero la dirección está a cargo de un veterano en la industria. Hablo de John Hyams, director de Smashing Machine en el 2002, Rank en el 2006, Soldado Universal 3, Regeneración en el 2009, Los Ojos del Dragón en el 2012, Soldado Universal 4 también en el 2012, All Square en el 2018 y Alone en el 2020. También hay que destacar que dirigió muchísimos episodios de diferentes series, pero para mí en las que más resaltó porque estuvo en el desarrollo de ellas es en Nación Z y en Black Summer. La trama nos sitúa en la peor época del comienzo del confinamiento del COVID en Estados Unidos, ese momento de incertidumbre donde todo el mundo, no sé por qué, compraba papel higiénico y limpiaba todas sus compras con toallitas desinfectantes, y además se nos presenta a la joven Parker que invita a su mejor amiga Miri a ir a la casa del lago de su familia a pasar la cuarentena juntas. Literalmente van a estar aisladas de todo el mundo porque la única casa cerca está a kilómetros, pero lo que arranca como una idea recontracopada para estar lejos del COVID termina convirtiéndose en una gran trampa porque terminan acorraladas por un extraño asesino que va a intentar matarlas a todo o nada. Tenemos un guión que sigue el típico estereotipo de una película de terror slasher. Comienza con una muerte para mostrar cómo acosa y atrapa el asesino a sus víctimas y luego presenta a las protagonistas. Todo lo hace de una forma simple, clásica y completamente lineal, y hasta podríamos decir que Sick es una película slasher bastante genérica hasta su tercer acto, el cual hace que sea otra cosa, mucho más interesante y muy original. Tiene un tono de comedia negra característico de Scream, pero en ningún momento cae en la comedia, sino que presenta pequeños diálogos y situaciones que generan gracia porque esa locura la vivimos en la realidad pandémica del 2020. Aviso nuevamente que a partir de acá voy a empezar a hablar con spoilers porque si bien todos los personajes de esta película son planos y corresponden a un estereotipo de la fórmula del guión slasher, la vuelta de tuerca final hace que veamos cómo se puede hacer una buena película con personajes recontra simples y busca que el espectador reflexione, porque la triste realidad es que muchas personas pensaban o piensan de la misma forma que esa familia, que aquellos que no cumplían las reglas o normas a rajatabla eran asesinos, lo cual
Ahí hay una doble crítica. Por un lado, resaltar la insensibilidad de los jóvenes por no entender la situación o no pensar que podían ser asintomáticos, y por el otro, esta locura extremista que se generó en ciertas personas. Seguramente muchos conocemos personas como la madre de esa familia que, si bien no salen a matar, su discurso es uno de esos que se repetía mucho por el gobierno y los medios en la pandemia. Pero como bien marca la película, ellos en ningún momento se pusieron a pensar que su hijo también había ido a esa fiesta, por ende él también tenía cierta despreocupación por la pandemia, al igual que nuestro protagonista, pero aún así no lo culparon a él sino a los demás, dejando en claro esta doble moral. La película, la verdad, funciona muy bien, logra asustar, entretener y además tiene muy buenas escenas de acción. El director John Hyams, que tiene muchas películas de terror y de acción y programas de televisión a su nombre, sabe lo que está haciendo y hace un buen trabajo con una historia que en realidad es bastante básica, pero aún así podemos ver que sabe dónde colocar al asesino en el fondo para que el espectador esté atento a todo lo que se puede venir, como también la utilización de la música, los diálogos y ciertos movimientos para construir los típicos jumpscares que realmente funcionan muy bien, como también todo este juego del gato y el ratón. La utilización de la pandemia como contexto en el que estar obligados a estar encerrados hace que no tengan escapatoria. Muy hábilmente saca los objetos tecnológicos y en el momento en que vemos algo que podríamos considerar bizarro o como una sátira, que es el momento en que la señora frena el auto y la protagonista le pide subir y ella no la deja porque no tiene un tapabocas, termina siendo una escena que parecía bizarra pero que estaba totalmente justificada por la construcción narrativa. Por último, también hay que resaltar los momentos en los que el director tira un poco de magia con la cámara al componer muchos planos hermosos, como también la utilización del amanecer en el final para realizar una bella composición armoniosa en todo lo que sucede, que resalta aún más cuando prenden fuego a la señora. Y podríamos verlo como la búsqueda de una metáfora por cómo se disponen los objetos y los personajes y cómo termina la película en sí, pero la verdad no se me ocurre bien qué podría ser, así que no quiero guitarrear cualquier cosa. Para mí sí que es un slasher decente que logra hacer todo bien, tiene buenos sustos y muertes sangrientas, y además logra darnos una historia interesante, original, que no tiene una búsqueda de ser políticamente correcta o ser ejemplo de algo, por lo que es una muy buena recomendación para todos aquellos que les gusta el género o para los que se quieren entretener con una buena película. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.